¿Dónde están los segadores? Yo tuve esta visión el 7 de marzo de 1980 en el campo misionero en Cali, Colombia. Vi un enorme campo de trigo maduro, dorado, que se extendía hasta el horizonte. El sol se ponía detrás de la cosecha y por esto me di cuenta de que era tarde. A medida que miraba el trigo, enfoqué la mirada sobre las semillas de cada espiga y vi que, de repente, éstas se convertían en caras y aquellos millones de semillas tomaron forma de caras humanas y podía escuchar al Señor de la cosecha que decía: cada semilla es un alma. Yo era la única persona presente allí, ante esta enorme cosecha, y vi como cada grano de trigo, con caras de todas las distintas razas del mundo, comenzó a clamar al Señor con desesperación diciendo: ¿dónde están los segadores? ¿Dónde están los segadores para recogernos de aquí y llevarnos a las iglesias locales y luego a la vida eterna en el cielo? Continuaban su doloroso clamor de soledad y desesperación. Entonces las voces de esta gran cosecha se dividieron en dos coros, elevando al Señor las dos preguntas de la eternidad. Una mitad clamaba: ¿dónde están los segadores? Y la otra: ¿dónde está la paga para sostener los segadores, para que seamos salvos y llevados a la vida eterna? A medida que la multitud continuaba su clamor hacia el Señor, vine a comprender que yo estaba situado en la corte de justicia del mundo y que estas voces eran el eco del clamor de las almas a través de la eternidad. Le pedían a Jesucristo para que la iglesia se manifestara en alguna forma para recoger sus almas para la cosecha del cielo. Al primer instante, yo no podía comprender cuál era el obstáculo que existía para que fueran cosechadas esas almas, pues siempre creía que la iglesia de Jesucristo estaba haciendo todo lo que estuviera a su alcance para evangelizar al mundo. Pero si esto fuera cierto, entonces, ¿por qué se encontraba la iglesia en juicio, acusada de no tener la paga para los obreros de la siega? El Señor me mostró que en la visión estábamos en la eternidad, mirando hacia atrás, a través de los siglos, siendo testigos de la urgencia de evangelización mundial. Si los cristianos estuvieran realmente haciendo todo lo posible para evangelizar, entonces, ¿por qué estaban todas estas almas muriéndose sin Jesucristo? El Señor me mostró las consecuencias eternas de lo que estaba sucediendo en el mundo. Me había mostrado las voces de las almas de quienes ya habían muerto sin haber tenido la oportunidad de ser salvos, así como de aquellas personas aún vivas que estaban a punto de perder su oportunidad de ser salvas, por no haber quien las alcanzara con la palabra de salvación. Entonces, el Espíritu me llevó hacia uno de los límites del campo de cosecha y vi cómo una pequeña área había sido cortada de en medio de ese gran campo y cómo el trigo había sido recogido y amarrado en bultos. En un principio parecía como trigo normal, pero nuevamente los granos se convirtieron en caras humanas y comenzaron a hablarme diciendo: toma de nuestros diezmos, toma de nuestras primicias y envíalos para darle la paga a los segadores, así como en años anteriores han dado de sus diezmos para que se pudieran contratar los obreros que nos cosecharan, nos recogieran y nos enviaran a las iglesias locales. Continuamente repetían los bultos: toma nuestros diezmos, toma nuestras primicias y envíalos a los segadores para su sustento. Honraremos al Señor con nuestro diezmo, que está lleno el alfolí. Proverbios 3:9. Los bultos de trigo también decían: recogednos al alfolí. Y escuché también la voz del Señor de la cosecha diciendo: aquel que siega recibe la paga y recoge fruto. Dad vuestras primicias para que los obreros puedan segar, como está escrito: yo te envío a donde no labraste, otros labraron y tú entraste en su labor. Ustedes me han cosechado los beneficios de su labor. Juan 4:38. El Señor me decía: voy a levantar a cristianos particulares y de negocios y bendeciré su trabajo, su labor y sus empresas en forma sobrenatural por haber bendecido al segador en su labor de evangelización de las naciones. Porque estas personas estarán proporcionando el sustento de las misiones. Yo haré que ellos entren en vuestra labor y vuestro fruto será el fruto de ellos. Vuestro premio será su premio.
Las almas que tú ganes en los campos misioneros serán las almas por las cuales yo los premiaré a ellos en el cielo. Ellos son los sembradores y los misioneros son los segadores. Ellos sembrarán en tu ministerio ahora, pero el día del juicio cosecharán mi premio juntamente contigo por cada alma salvada. Ambos recibirán premio por igual, la corona de ganador de almas para la gloria de Cristo. Fue así cuando desperté y oí la voz que decía, Juan, capítulo 4, entendí que lo que había visto no había sido sueño, sino una visión que el Señor me había dado mientras dormía, porque allí, estando despierto, aún podía ver los bultos de trigo con las caras humanas. Sentía el fuego de la unción del Espíritu dentro de mí. Le pregunté al Señor, ¿a quién representan estos bultos de trigo que han sido diezmados y dónde está tu alfolí, al cual deberá llevarse la cosecha? En la parte tercera de la visión, miré a lo largo del campo de cosecha y vi el más maravilloso granero cubierto de oro, con techo de plata. Era extravagante y lujoso, reflejaba el brillo del sol de la tarde y se veía hermoso y tan maravilloso que yo sabía que tendría que estar repleto con el grano del cielo. Lentamente fui llevado más y más cerca del granero y sentía gran gozo y expectativa ante la abundancia que yo iba a ver adentro. Pero cuando estuve a la puerta y miré hacia adentro, vi que todo el granero estaba barrido y casi vacío, a excepción de unos cuantos bultos que habían sido amarrados. Quedé totalmente abismado. ¿Cómo era posible que, habiendo tanto espacio para guardar el trigo en este granero, estuviera tan vacío e inútil en la mitad de tan abundante cosecha? Fue entonces cuando oí los lamentos del trigo, no cosechado, que estaba a todo alrededor del granero, y clamaba a una sola voz al Señor diciendo, ¿dónde está la paga del segador? ¿Por qué no hay sustento para los obreros? ¿Dónde están los segadores que han de cosecharnos y echarnos en tus graneros? ¿Dónde está la paga de quienes separaron el trigo de la maleza? El trigo lloraba y clamaba esto constantemente, con lágrimas y quejidos. Estaba implorando a quienes estaban dentro del granero para que les permitiera entrar también. Por favor, déjenos entrar. Pronto se terminará el tiempo de la siega y nos perderemos por toda la eternidad. Imploraban a los bultos de trigo que estaban adentro del granero, que enviaran el sustento necesario para los trabajadores que estuvieran dispuestos a ir a los campos de misión. Me parecía que yo estaría escuchando gritos para siempre, aún en la eternidad. La cosecha de trigo le clamaba a los bultos que estaban dentro del granero, ¿dónde está el diezmo del Señor y el diezmo del diezmo? Números 18:26 y Nehemías 18:38. Envíen el diezmo del diezmo a aquellos que siembran y cosechan entre las naciones, y entonces serán bendecidos ahora en todo lo que hagan. Pero muchos trabajadores han dejado la cosecha y tienen que trabajar para sustentarse ellos mismos. Ellos también imploran a los bultos de trigo para que escuchen los lamentos de las naciones, que lloran y gimen diciendo, ¿cómo podremos ser recogidos para la vida eterna? El trigo le repetía estos lamentos al granero y a los bultos de trigo que se encontraban ya adentro. Pero los bultos de trigo estaban somnolientos e indiferentes. Sus caras estaban frías y sin expresión, y parecía que no oyeran ni comprendieran la realidad de los lamentos de la cosecha. Yo mismo quería gritarles, despertarles, pero no sabía qué decir. No tenía un mensaje conciso y claro. Le pregunté al Señor, ¿qué significa este granero y por qué está tan vacío? ¿A quiénes representan estos bultos de trigo y por qué no oyen? Me respondió el Señor, el granero representa dos aspectos de un mismo problema. En primera instancia, el granero vacío representa a mi iglesia vacía en todas las naciones del mundo. Y el Señor continuó diciéndome, los bultos de trigo recogidos representan a mis iglesias dormidas y a los líderes que han perdido su visión del propósito inicial de plantar y sostener a los obreros en los campos de misiones. Deben tomar el ejemplo de la iglesia de los filipenses y el apóstol Pablo. Aunque Pablo no había sido miembro de la congregación, la iglesia asumió con él una relación misionera de dar y recibir juntamente con él en su labor. Enviaban continuamente para sus labores misioneras
y cosechaban los frutos de las bendiciones que se les estaba guardando a su favor en la cuenta celestial. Filipenses 4, 15 al 19. Ese fruto del que les hablaba Pablo, eran las almas de todas las naciones que habían alcanzado la salvación. Gracias a su dar para las misiones, Pablo podía decir con confianza: por lo tanto, mi Dios suplirá todas vuestras necesidades como iglesia, según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. En un principio, este granero dorado y plateado estuvo lleno en abundancia de la cosecha de trigo, gracias a la labor de evangelización local y misionera. Pero ahora permanece vacío por su apatía y porque sus prioridades están en el mantenimiento y edificación del granero. No se dan cuenta que su granero no tiene propósito apartado de la siega, de la cosecha y del recoger el trigo. Los bultos apáticos no objetaron ni se justificaron en defensa propia ante los juicios que estaba presentando en su contra la cosecha. Los bultos permanecían apáticos, indiferentes y adormilados. Parecía que estuvieran drogados con un falso sentir de autosuficiencia, de importancia y éxitos personales. No comprendían las consecuencias eternas de lo que se les estaba revelando. Mientras yo veía a las multitudes de almas clamando a la puerta del granero para que se les permitiera entrar, comprendí solemnemente cuál sería el juicio de Dios contra aquellos de sus ministros que algún día tendrían que estar en su divina presencia y darle cuenta personal de la mayordomía de la paga de los sembradores y los segadores. Entonces oí la voz del Señor hablándome de la palabra escrita en el libro de Ageo, diciendo: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2, de 7 al 9. Pero este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ageo 1:2. La cual casa sois vosotros, si tenéis firme hasta el fin la confianza y el gloriarse en esperanza. Hebreos 3:6. Es para nosotros tiempo, para vosotros, de habilitar vuestras casas artesonadas. Y esta casa, el cuerpo de Cristo, está desierta. Sembráis mucho y recogéis poco, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Ageo 1, de 4 al 6. La visión me reveló dos principios importantes. El primero es que no había segadores y por lo tanto no había almas cosechadas para la salvación, porque no había cristianos que estuvieran diezmando para el sustento del trabajo de Dios en el mundo. El segundo principio es que aunque la gente diezma, la iglesia misma debe diezmar también. La iglesia, del mismo modo, deberá utilizar los diezmos para los ministros en sus congregaciones locales, así como en los campos misioneros. La iglesia que da el diezmo de los diezmos para los segadores de Dios entre las naciones participará en el premio del Señor por cada alma salvada. En Ageo 1, 4 al 9 se nos revela que las iglesias, así como las personas, no prosperarán si no diezman. Las iglesias y los ministros que enseñan los principios de diezmar deben a su vez diezmar también o experimentarán pruebas económicas constantes. Para la congregación y mantenimiento de los edificios y los lugares de adoración han destinado las ofrendas, tal como lo dispuso con el tabernáculo y los templos. Éxodo 25, 1 al 10. El diezmo no debe usarse para la construcción de edificios para la iglesia, pues la palabra dice que el Señor ha dispuesto todo diezmo para sus trabajadores. Números 18, 21. Esto es lo que Dios me confirmó. Mi diezmo lo he dado yo a mis ministros y a mis obreros para su sustento personal. Yo no me opongo a los edificios, inclusive que sean finos y dignos lugares para reuniones en mi nombre, Jesús, puesto que deseo que mi iglesia siempre tenga lo mejor. Mi palabra dice que yo he dado todo el diezmo a mis ministros para su servicio como herencia porque carecen de otros medios de sustento.
Números 18:21 y Deuteronomio 14:27. Estos principios no se pueden imponer repetidamente en las iglesias debido a la infraestructura económica que existe aquí, pero como somos iglesias de la palabra, sí podemos planear un programa económico nuevo que esté de acuerdo con la palabra de Dios y así experimentaremos una nueva dimensión de prosperidad económica y de abundancia a nivel de iglesia que jamás antes había tenido. El Señor me dijo: si mis ministros y líderes de las iglesias pusieran en práctica, con oración, mi palabra con respecto al uso y distribución correcto de mis diezmos y ofrendas, abriré el corazón cerrado de mi pueblo y haré que den continuamente al ministerio más que nunca. El Señor advirtió: no abriré los corazones de mi pueblo para que den en abundancia hasta tanto el buen uso como la distribución de diezmos y ofrendas sean puestas en práctica a nivel de liderazgo en las iglesias.